Los 7 libros perdidos. Número 1. El libro de Yase, también conocido como el libro de los justos en latín y el libro del recto en griego. El libro de Yase fue muy probablemente una colección o compilación de antiguas canciones y poemas hebreos, alabando a los héroes y hazañas de batalla de Israel. Cuando el Señor detuvo el sol en medio del día durante la batalla de Bet Horón, mencionó el libro de Josué en Josué 10, versículos 12 al 13. Josué 10, versículos 12 al 13 Biblia amplificada. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los hijos de Israel, y Josué dijo a la vista de Israel: Sol, detente en Gabaón, y luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la nación tomó venganza de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Yase? Entonces el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse, como por un día entero. El libro de Yase también se menciona en 2 Samuel 1, versículos 18 al 27, como conteniendo la canción o lamento del arco, una canción fúnebre de luto compuesta por David en el momento de las muertes de Saúl y Jonatán. 2 Samuel 1, versículo 18, y les ordenó que enseñasen a los hijos de Judá el cántico del arco. He aquí está escrito en el libro de Yase. Josué incluyó pasajes del libro de Yase en su relato de la batalla, no porque fuera su única fuente de información, sino que estaba diciendo, en efecto, si no me creen, vayan y léanlo en el libro de Yase. Este evento también está documentado en ese libro. Hoy en día, existe un libro llamado el libro de Josué. Pero no es el mismo libro mencionado en el Antiguo Testamento, y es una falsificación del siglo XVIII que pretende ser una traducción del libro perdido de Josué. Un libro más reciente titulado El libro de Josué, del escritor de ciencia ficción y fantasía Benjamin Rosenbaum, también está disponible. Pero este libro es una obra completamente ficticia. Número 2. El libro de las guerras del Señor. El libro de las guerras del Señor es uno de los varios libros mencionados en la Biblia que ahora se han perdido por completo. Se menciona en Números 21, versículos 13 al 14, que dicen, Números 21, versículos 13 al 14, Nueva Versión Internacional. Partieron de allí y acamparon al norte de Arnón, en el desierto que se extiende desde el territorio de los amorreos. El Arnón es la frontera de Moab entre moabitas y amorreos. Por eso se dice en el libro de las guerras del Señor. Baeb en Sufa y los barrancos. En Arnón. El libro de las guerras del Señor es un libro mencionado en las Escrituras, pero que ahora se ha perdido para nosotros. El hecho de que se mencione en las Escrituras sugiere que era al menos bastante conocido o accesible para el pueblo de la antigua Israel. El libro de las guerras del Señor se menciona en la Biblia durante el viaje de los israelitas por el desierto camino a la tierra prometida, por lo que algunos asumen por el título, el libro de las guerras del Señor, que este era un libro sobre las batallas libradas por el Señor o en su nombre. Muy bien pudo haber sido así. Sin embargo, los libros hebreos solían nombrarse a partir de la primera palabra o frase del libro, en lugar de un resumen de su contenido. En hebreo, por ejemplo, el libro del Éxodo se llama Shemot, que significa nombres. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, comienza el libro del Éxodo. Como resultado, el nombre de un libro antiguo puede revelar muy poco sobre su contenido. En resumen, sabemos muy poco sobre el libro de las guerras del Señor. Pero podemos suponer que documentaba fronteras geográficas entre naciones y posiblemente incluía descripciones poéticas de batallas específicas. Incluso es posible que los moabitas conocieran el libro de las guerras del Señor. En cualquier caso, la obra se menciona en Números para respaldar la afirmación de que Israel no se adentró en el territorio de los moabitas. Número 3. El libro de Samuel y Sier, el libro de Natán el profeta y el libro de Gad el vidente. El libro de Gad el vidente es un antiguo registro de la vida y el reinado del rey David, como se menciona en 1 Crónicas 29, versículo 29. 1 Crónicas 29, versículo 29 Biblia amplificada. Los hechos del rey David, desde los primeros hasta los postreros, están escritos en los anales del vidente Samuel, en los anales del profeta Natán y en los anales del vidente Gad. No ha sobrevivido ni una sola copia de ninguno de los libros reales que se mencionan en Crónicas. Tampoco tenemos copias de los otros libros citados aquí.
Se cree que Gad, un profeta que sirvió a David durante su vida, fue quien escribió el libro conocido como el libro de Gad el Vidente. La Nueva Traducción Viviente y varias otras traducciones lo nombran los Anales de Gad el Vidente. Otra traducción lo llama las Crónicas de Gad el Vidente, ESV. Era una práctica habitual que los monarcas antiguos conservaran crónicas de sus actividades reales. No es raro que los profetas antiguos asumieran un papel en la creación de estos registros o en proporcionar una perspectiva divina sobre los eventos de la historia. Aunque los registros de Gad pudieron haber sido más precisos y más formales, los libros bíblicos de Reyes y Crónicas hacen referencia a numerosas fuentes históricas, citándolas como apoyo y usándolas para llenar los vacíos que deja su narrativa selectiva. El libro original escrito por Gad el Vidente se ha perdido. Y es probable que esto no cambie en un futuro previsible. El hecho de que el cronista se refiriera a otras fuentes respalda la afirmación de que 1 y 2 Crónicas son históricamente precisos y debería infundir en los cristianos un nivel aún mayor de fe en la naturaleza factual del Antiguo Testamento. Lo fundamental es entender que los hechos a los que Crónicas da testimonio están sólidamente documentados, y que en realidad David logró mucho más de lo que se describe aquí. Número 4. El libro de Enoc. El libro de Enoc es cualquiera de varias obras pseudográficas, obras falsamente atribuidas, cuyo supuesto autor no puede sustentarse, que se atribuyeron a Enoc, el bisabuelo de Noé, es decir, el hijo de Jared. Génesis 5:18. Según el libro del Génesis, Enoc es una de las 2 personas mencionadas en la Biblia que fueron llevadas al cielo sin morir. La otra persona es Elías. Génesis 5:24. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En los versículos 14 a 15, el libro bíblico de Judas incluye una cita del libro de Enoc. Judas toma esta profecía de un Enoc. Su uso autoritativo de un libro que no forma parte del canon plantea algunas preguntas aparentes. Judas 14 a 15, Biblia amplificada. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Sin embargo, esto no demuestra que el libro de Enoc sea divinamente inspirado o que deba incluirse en la Biblia. La cita de Judas no es la única en la Biblia tomada de una fuente que no forma parte de la Biblia. Incluso si se hace referencia a los escritos de Epiménides en Tito 1:12 por el apóstol Pablo. Esto no indica que debamos otorgar mayor peso de autoridad a sus escritos. Podría decirse lo mismo de Judas 14 a 15. Aunque Judas utiliza pasajes del libro de Enoc, esto no prueba que todos esos pasajes sean inspirados o incluso precisos. Y todo lo que prueba es que el versículo en cuestión es correcto. Debemos abordar el libro de Enoc y otras obras similares de la misma manera que abordamos los otros escritos considerados Apocalipsis. Si eliges estudiar estas obras, debes recordar que no son la palabra inspirada y autoritativa de Dios. Solo la Biblia es la palabra inspirada y autoritativa de Dios. La palabra Biblia proviene de la palabra plural Biblia, que significa biblioteca, y la Biblia no es un libro, sino 66 libros. Si lees 3 capítulos diarios y 5 los domingos, la habrás leído completa en 12 meses a partir de hoy. Ahí tienes un pequeño desafío. Y en conjunto, estos libros comprenden un libro de historia, la historia de nuestro universo, pero la Biblia comienza antes, termina después que cualquier otro registro, ya que empieza con el mismísimo principio del universo y sigue hasta el final de nuestro universo. Y aún más allá. Es la historia escrita desde el punto de vista de Dios. Por lo tanto, Él selecciona lo que le es importante, distinguiéndolo de la historia política, la historia física de nuestro universo. Dios selecciona las cosas que le importan, los eventos que más profundamente le afectaron, lo que la distingue de cualquier otra historia. Número 5. Las Crónicas de los Reyes de Judá. Dentro de los libros de Reyes hay referencias a las Crónicas de los Reyes de Israel y las Crónicas de Judá. 1 Reyes 14:19, Biblia amplificada.
Lo demás de los hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo gobernó, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Se cree que describían los eventos que tuvieron lugar durante los reinados de los reyes Jeroboam de Israel y Roboam de Judá, respectivamente. La Biblia hebrea solo ofrece un resumen de los reinados de los reyes del antiguo reino de Judá. Sin embargo, un libro perdido llamado Las Crónicas de los Reyes de Judá ofrece una descripción más profunda de esos reinados. Un Reyes 14:29 es la primera vez que se menciona el libro por su nombre. Como mencioné antes, la historia es larga. Y Dios en su infinita sabiduría seleccionó solo las historias que consideró necesarias en la Biblia. Sabemos que el rey Salomón escribió más de 1000 canciones, pero el libro de los Salmos solo contiene 2 de ellas, Salmos 72 y 127. Un Reyes 4:32, Biblia amplificada. Compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Lo fundamental es comprender que el autor divino de la Biblia seleccionó material de diversas fuentes y lo incorporó en un plan general que tenía para las Escrituras. Debemos comprender que los eventos escritos en la Biblia no ocurrieron en el vacío. Las personas mencionadas en la Biblia tienen relaciones con otros individuos. Por ejemplo, aunque la Biblia deja muy en claro que solo hay un Dios, la Biblia se refiere a varios dioses que eran adorados, no solo en Israel, sino también en las naciones circundantes. Número 6. El libro del profeta Iddo. Se dice que el profeta bíblico Iddo escribió una obra que desde entonces se ha perdido llamada la historia del profeta Iddo, también conocida como el Midrash del profeta Iddo y las visiones de Iddo el vidente. Se dice que Iddo vivió durante el reinado del rey Roboam, hijo del rey Salomón. 2 Crónicas 13:22, Biblia amplificada. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en la historia del profeta Iddo. Iddo era un profeta que tenía la capacidad de ver visiones, que pueden describirse como imágenes o escenas que se ven en la mente, en sueños o incluso ante los propios ojos. Las visiones eran una de las formas en que Dios hablaba con el pueblo de Israel a través de los profetas que había escogido. Además de tener el poder de ver visiones, a Iddo también se le dio la capacidad de entender lo que Dios estaba tratando de comunicar a través de estas visiones. Como era un vidente, sus obras podrían haber sido confusas. Número 7. Palabras de Semaías el profeta. Este libro se ha perdido por completo para la historia, excepto por su título. La intervención de Semaías evitó una guerra entre Roboam y Jeroboam después de que este último liderara a las tribus del norte de Israel para separarse de las tribus de Judá y Benjamín, según se relata en un Reyes y 2 Crónicas. La intervención de Semaías se produjo después de que Jeroboam liderara a las tribus del norte de Israel para separarse. El rey Roboam había reunido un ejército de 180,000 soldados preparándose para un enfrentamiento con las 10 tribus desobedientes. Semaías era conocido como un hombre de Dios. Y profetizó en palabras de Dios que esto provenía de mí y que no debían ir contra sus hermanos que eran de las tribus del norte. Les advirtió que no fueran contra sus hermanos porque esto viene de mí. Las instrucciones dadas por Semaías se llevaron a cabo y el ejército se dispersó. Su acción se describe como un recordatorio oportuno de la unidad de raza, a pesar de la división del reino en el comentario bíblico Pulpit. La unidad de la Biblia se deriva del hecho de que solo tiene un autor, Dios mismo. La Biblia es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Los autores humanos escribieron exactamente lo que Dios quería que escribieran, y el resultado fue la palabra perfecta y santa de Dios. Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. 2 Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En este video hemos explorado 7 libros perdidos de la Biblia, incluyendo el libro de las guerras del Señor, el libro de Enoc y las crónicas de los reyes de Judá. Aunque estos textos se han perdido en la historia, aún podemos encontrar referencias a ellos en las Escrituras. La Biblia en sí tiene un solo autor, Dios.
Fue escrita por autores humanos inspirados por el Espíritu Santo para darnos la palabra perfecta de Dios. Como el libro más importante que cualquiera puede leer, te animo a leer la Biblia entera y dejarte impactar por su mensaje transformador. Si este contenido te parece interesante, considera suscribirte a mi canal de YouTube Rompiendo Paradigmas para más videos que profundizan en la Biblia y la fe cristiana. Juntos podemos descubrir las verdades de las Escrituras. Gracias por ver este video.